Bien, vamos a hablar de tentación en compañía. Hay una lectura, una primera lectura. En Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos... Bueno, vamos a leer del 1 al 18. Del 12 al 18. Del 12 al 18. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Aprovecho para decir que estamos haciendo pruebas con Virginia y David, pruebas de grabación y edición. Queremos ir mejorando todo lo que es el tema de los audios, de las grabaciones y todo el sistema de comunicación. Así que gracias a los dos por vuestro trabajo, que va a ser de mayor bendición también a la Iglesia. Bien, leo así. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no os equivoquéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Bien, hay otra lectura previa, antes de entrar en esta parte. El título que he puesto es Tentación en compañía, pero hace un tiempo estaba hablando de la tentación de Jesús en solitario. Las tentaciones que el Señor Jesús experimentó en el desierto, y vamos a Mateo capítulo 4, solamente para recordar rápidamente la experiencia que tuvo el propio Señor Jesús. Aquella tentación que experimentó el Señor Jesús fue en solitario, fue Él bajo la tentación de Satanás. Sin embargo, esas tentaciones pusieron en evidencia su persona divina y, sobre todo, su modelo de vida para nosotros. No fue simplemente su experiencia, sino un modelo, un ejemplo para nosotros. Y yendo a Mateo, capítulo 4, donde aparece ese pasaje, vemos algunos detalles y lo voy a decir de una manera muy rápida. Frente a los ataques de Satanás, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó tres principios básicos, muy claros frente a la tentación. El primero, que hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Leemos versículos 3 y 4. Le dijo Satanás, el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer principio, alimentarnos de la palabra de Dios. Segundo principio, debemos confiar plenamente en la seguridad de que estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. La segunda tentación, versículos 6 y 7. Si eres hijo de Dios, échate abajo, pégatela, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segundo principio, estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Tercer principio, debemos confiar plenamente. Y no solamente confiar plenamente, sino evitar toda clase de idolatría o prioridad, todo aquello que no sea tener al Señor en el centro de nuestra vida. Y aquí viene la tentación esta. Satanás le dijo, cuando llegó ahí a lo alto del monte, todo esto te daré, versículos 9 y 10, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres principios básicos para nuestro propio modelo de vida. Ahora, no podemos olvidar que Cristo fue tentado, pero el derrotado, ¿quién fue? Satanás. Jesús fue tentado, pero el derrotado realmente fue Satanás. En esa batalla de tentación, el que perdió fue Satanás. Aquel acto en el desierto, en esa tentación en solitario, marcó realmente el rumbo de la derrota del enemigo número uno. No sé si habéis leído, ya lo leeréis en vuestras casas, el pequeño artículo de nuestro boletín de esta mañana. El enemigo número uno, ahí empezó su auténtica derrota. La segunda gran batalla que perdió Satanás estuvo en la cruz. Allí se libró una auténtica batalla en la que el Señor Jesús expió nuestras culpas, como hemos estado recordando, y pagó el precio de nuestros pecados. La tercera y última gran batalla será cuando el gran dragón, Satanás, como dice en Apocalipsis, capítulo 20, el dragón será arrojado por la eternidad en el lago de fuego. Y entonces la victoria del Cordero estará completa. Y será declarada, dice la Escritura, en la expansión de los cielos. Así que todo esto tiene que ver con nosotros. El diablo en aquella ocasión abandonó el campo de batalla, yo digo, me lo invento quizá, no lo sé, pero avergonzado, lo que sí, derrotado. Para el creyente, para ti y para mí que hemos creído en Cristo, es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo vencido. Por eso hemos de estar firmes. Hemos de estar firmes, como dice Pablo una y otra vez en sus epístolas, hemos de estar firmes. En aquella ocasión, dice, volviendo otra vez a Mateo, dice que en versículo 4:11 dice, entonces el diablo le dejó, dice, y aquí vinieron ángeles junto al Señor y le servían. Los santos ángeles vinieron a socorrer y a servir al Redentor, mostrándole ese respeto y ese reconocimiento de quién era, al menos que el Hijo de Dios. Las victorias de Cristo ante esas tentaciones son triunfo también para los ángeles. Fueron para los ángeles. Y por eso el Señor también pone a nuestra disposición ángeles que nos sirven. De una manera silenciosa, no visible. Pero el Señor, para socorrernos, para levantarnos, pone a disposición nuestra ángeles. Ahora bien, tan cierta es la victoria del Señor Jesús como que nosotros también seguimos experimentando toda clase de tentaciones. Y entonces la cuestión es, y ahora ya nos toca a nosotros, ¿cómo enfrentarnos a las tentaciones? ¿Cómo puedes enfrentarte tú a cualquier tentación de todo tipo que el Señor te permite experimentar? Vamos pues a ver algunos aspectos. En primer lugar, somos blanco de las tentaciones. Los cristianos, no olvidemos nunca, hemos de manera rápida visto que Satanás ya lo tiene todo derrotado, pero seguimos siendo blanco de las tentaciones.
un blanco permanente. Y cuando decimos que Satanás, no solamente nos referimos que Satanás es el que está tentado, nos referimos a toda la inmensa multitud de ángeles caídos que también están de una manera u otra siempre intentando hacernos tropezar, caer y buscar no levantarnos. Somos objetos de la tentación del enemigo número uno del creyente. Fijaos, en unas horas tan cruciales para la redención del mundo, como iba a ser ir a la cruz, Satanás, no sabemos cómo, Satanás pidió sacudir a los discípulos y especialmente a Pedro, como si fuera un trigo endeble, ¿no?, que con un poco de viento enseguida se mueve. Satanás, de alguna u otra manera, no sabemos exactamente cómo, pero Jesús lo certifica con aquellas palabras. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudiros. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, aun habiendo fallado, confirma a tus hermanos. Aquí vemos al gran intercesor, nuestro Señor Jesucristo. La intervención de Jesús intercediendo, yo he rogado. Vemos a este Señor Jesús intercediendo por sus discípulos, como no podía ser de otra manera. Él es nuestro mediador, es nuestro intercesor, desde antes, durante y ahora. Pero fijaos, intercede no para que las circunstancias no cambien, intercede no para dejar de ser zarandeados. Le podría haber dicho a Satanás: no me los zarandees. Permite que las circunstancias sigan siendo complicadas, difíciles, que las circunstancias en las cuales puedan intervenir las tentaciones provoquen precisamente incluso caídas. Pero aquí hay algo muy importante: es que después de cualquier tentación, después de haber caído en la tentación, después, en este caso concreto de Pedro, de Simón, después de negarle, él podía y debía volver a Jesús, porque Jesús lo iba a recibir de nuevo. Eso solo se consigue por la fe. Y es muy importante. Un cristiano puede caer en cualquier tipo de tentación. Pero fijaos, la fe es el único camino de retorno. El texto: Simón, Simón, he aquí Satanás os he pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿saben? ¿Verdad? La creencia, la confianza, la dependencia de Dios es lo que permite realmente un camino de retorno, un camino de restauración. Claro, estoy diciendo que las circunstancias posiblemente no van a cambiar. Debemos seguir orando para que Dios cambie determinadas circunstancias, para que cambie temas de enfermedad, de crisis, de relaciones externas que nos puedan llevar a esas tentaciones, o de una economía por los suelos. Pues por supuesto que sí, que hemos y debemos orar y esperar la respuesta del Señor. Pero lo que el Señor está diciendo es que, aunque las circunstancias no cambien, la fe es la que no tiene que cambiar. La fe, la confianza absoluta en la soberanía de nuestro Señor, esa fe es la que no puede ni debe cambiar.
Y es la única manera que Dios viva y actúe en nuestras vidas. Y nuestro carácter necesita ser, nuestro carácter personal de cada uno de nosotros, nuestra manera de desarrollarnos como personas, debe estar basadas justamente no en las circunstancias, sino en la fe. Y esto, claro, esto rompe todos los esquemas de nuestro concepto del bienestar, del hedonismo, que como también mencionaba Ana. Esta sociedad está impregnada de hedonismo, del placer, de la búsqueda del bienestar. Y está bien. Pero las circunstancias puede que no cambien nunca. Esta es la mala noticia. Puede ser que te pases toda la vida con unas circunstancias adversas, como si fuera algo crónico. Seguirás siendo pobre, seguirás teniendo una enfermedad, a lo mejor esa enfermedad continuará. Pero la fe es la que nos va a sostener. Porque si dependemos de las circunstancias, pues así muchas veces vamos, ¿no? Arriba y abajo, arriba y abajo. Y vuelvo me alegro por todo lo que ha compartido Ana sobre la fidelidad de Dios. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación también. En medio de la tentación, Dios sigue siendo fiel. Está atento a nuestras situaciones, como el capitán, imaginaos el capitán de un barco, hay un náufrago, lo ve por allá, le tira un salvavidas, y imaginaos que le tira un salvavidas y dice, bueno, apáñate con ese salvavidas y haz lo que puedas. Dios no es esa clase de capitán que tira simplemente el salvavidas y te dice, ahí te apañas. Sino que hasta que no es rescatado el náufrago, hasta que no es salvado, no retira su mirada y su cuidado de aquel que está en un momento crítico o sufriendo o cayendo incluso en la tentación. Dios sigue pendiente de nosotros, pobres náufragos. Dios sigue pendiente de nosotros a pesar del daño que nos vamos a causar nosotros mismos, porque cuando uno cae en la tentación, la que sea, el dañado es uno, Dios se duele, pero el dañado, las consecuencias las sufre uno. Y por eso, Dios, que es inalterable, a Él no le va a afectar su naturaleza divina, no le va a afectar el que caigamos en una tentación. Pero Él está atento siempre a nuestra situación. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Voy a la imagen anterior. El exit. Exit es una palabra en inglés que significa salida, ¿no? Se puede encontrar en muchos sitios. Dios da la salida. Dios da la salida. La tentación realmente se fragua. Dice que ninguna tentación que no sea humana. La tentación se fragua en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y eso lo vamos a experimentar hasta el final de nuestros días. Esa es la mala noticia. Nuestra naturaleza humana es realmente el caldo de cultivo donde se fragua la posibilidad de caer en la tentación. Decía Jesús, el Señor Jesús, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las mentiras, las calumnias, todo eso sale de ese caldo de cultivo que es nuestra naturaleza humana. El ser humano tiene todo lo necesario, tenemos todos los ingredientes para pecar. Tenemos egoísmo, tenemos voluntad que la manejamos como queremos, tenemos apetitos carnales, lo tenemos todo para ofender a Dios, para desobedecer sus mandamientos. Pero fijaos, la mayor tentación que podamos experimentar, llámese robo, llámese mentiras, pasiones obscenas, desprecio a la vida, cualquier tipo de tentación,
Cualquier ser humano la puede sufrir, incluyendo creyentes. Pero no somos la víctima, sino que somos uno más. También el Hijo, la hija de Dios, el nacido de nuevo, tiene la posibilidad tanto de caer como de resistirse a la tentación. Y eso es un privilegio tremendo que tenemos los cristianos. Podemos resistirnos a la tentación. Y hablando de la fidelidad de Dios, hemos de recordar, como hemos cantado la última canción, que su gracia nos preserve. Su gracia es la que nos brinda la salida. Su misericordia es la que nos da la capacidad de reacción para soportar la tentación, como dice el texto, y así salir victoriosos. Su gracia está ahí permanente. El Señor solo está esperando que soportemos con paciencia, con valor, con firmeza estos ataques. Porque solo hay una vía de escape para salir victoriosos. No tenemos excusa. Muchas veces pasamos problemas, situaciones y pensamos o le buscamos tres pies al gato, buscamos excusas, pero realmente no hay excusa, porque el Señor nos da en su gracia la posibilidad de tener una salida. ¿Y cuál? Una de ellas, ¿cuál es? La oración. La oración es el recurso de Dios. ¿Habéis notado que cuando hacemos algo que afecta a una persona estimada, cuando hacemos algo que no le gusta a esa persona estimada, ¿habéis notado que a veces callamos? No sé si a veces os ha pasado a alguno de vosotros. Guardamos silencio. Hemos hecho algo que no estaba bien y para no molestarle o para que no reaccione, no decimos nada. Pues con Dios pasa lo mismo. Intentamos ocultar nuestra vergüenza como hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Se ocultaron. Cuando hemos caído en la tentación, cuando hemos pecado, se levanta un muro de incomunicación y estúpidamente, porque así somos de estúpidos, pensamos, bueno, él ya sabe que he pecado. Él ya lo sabe. Es Dios, ya lo sabe. Y entonces se rompe el diálogo con Dios. Se crea distancia. Las conversaciones con Dios son las mismas. En tiempos de pandemia aprendimos muchas cosas, pero escuchamos muchas dos palabras especiales, o que continuamente nos bombardearon los medios. Una era la palabra vacuna y otra la palabra antídoto. Las vacunas sirven para prevenir. Eso lo aprendimos, ¿no? Las vacunas sirven para prevenir. Los antídotos sirven para curar. Lo estoy simplificando. Bien, tanto la vacuna, prevención, como el antídoto, la curación, frente a la tentación, ese prevenir y ese curar, frente a la tentación tenemos la oración. Para prevenir y para curar. La oración es mantener esa comunión que se ha roto o que se distancia de Dios a causa de haber experimentado o haber caído en algún tipo de tentación. Y la oración lo que nos ayuda es a mantener una comunicación fluida con nuestro Señor. Una relación abierta con nuestro Padre Celestial de nuevo. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo número uno, que estoy diciendo todo el tiempo, les dice que está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se relame. Satanás está ahí pendiente de decir, a ver por dónde vas a caer. Hay otra versión, me gusta la versión internacional, que dice, practicad el dominio propio. Manteneos alertas, con el radar puesto. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lo consigue muchas veces, claro. Lo consigue, es cierto. Así que no hay mejor manera para mantenerse alerta que la oración.
acompañada, lógicamente, de la meditación de la palabra. Y, por supuesto, en un ambiente de comunidad, un ambiente espiritual, que pueda aportarnos en este ambiente de comunidad las fuerzas que muchas veces carecemos. Por eso decía al principio, le puse este título de tentación en compañía. Jesucristo experimentó la tentación en soledad allí en el desierto. Pero qué privilegio tan grande que tenemos de formar parte de los miembros, como tantas veces estamos diciendo, especialmente en los últimos días, y que somos miembros que formamos parte de los unos de los otros. La tentación se lleva mejor en compañía. Pero la oración es el camino imprescindible. La oración personal es imprescindible para resetear nuestra vida espiritual. Cuando a veces el móvil nos hace cosas raras, ¿verdad? O quizá el ordenador se nos cuelga un programa, o a veces en la televisión, ¿no? No hay manera de que funcionen los canales. Normalmente, ¿qué hacemos? Como no entendemos, ¿qué hacemos? Un reset. Apagamos y volvemos a encender, ¿verdad? Con la vida espiritual, pues a veces hay que hacer eso. Hay que hacer una parada. Hay que resetearnos espiritualmente. Renovarnos y restaurarnos. Resetéate con el Señor. Cuando el Señor Jesús se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan, ¿os acordáis de esa escena antes de ser apresado? Apartó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que le acompañasen al huerto de Getsemaní para orar. El Señor Jesús solo les pidió que esperasen, que estuviesen atentos mientras Él oraba al Padre. Les pidió un poco de tiempo y que estuvieran atentos a los acontecimientos que iban a pasar minutos o horas después. Pero ¿sabéis? La tentación en algo tan simple que fue lo que le pidió el Señor Jesús, la tentación no fue que pasaron unas prostitutas por allá que iban a pasar, ni siquiera que se iban a dedicar a jugar a los dados romanos, o que iban a coger una borrachera. No. La tentación que iban a experimentar era simplemente la falta de atención. Esa falta de atención les trajo sueño, les paralizó, se durmieron. Las pequeñas zorras que dice Cantar de los Cantares, que echan a perder las viñas, los pequeños detalles en los que caemos. Por eso el Señor Jesús les dijo: estad alerta y orad, para no caer en tentación. Y fijaos que no fue, como vuelvo a repetir, no fue algo espectacular, sino simplemente dejaron de estar atentos, dejaron de estar pendientes de lo que iba a ocurrir esa noche. La carne es débil, dice el Señor Jesús. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil, sí. La naturaleza nuestra es débil. Pero Dios te pide que te esfuerces. No bastan las buenas intenciones espirituales. Tenemos muchas y muy buenas, sí. Pero hay que esforzarse. Como cualquier área de nuestra vida, hay que esforzarse. Hay que dedicar tiempo. Si ayer pasó lo que pasó, ayer tarde, que lo pasamos tan bien, fue porque hubo un esfuerzo de parte de unos cuantos hermanos, ¿no? Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar energía física para no caer en la tentación. Y la tentación de la desgana es una de las cosas que conoce muy bien Satanás y sus secuaces. La desgana, la tentación de la desgana, el egoísmo, la pereza, que Proverbios nos habla mucho de la pereza, ¿verdad? Dice Hebreos: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, pero para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Somos exhortados a poner empeño, a no ser perezosos, a imitar a los que, siendo pacientes y creyentes, recibieron las promesas en medio de las tentaciones.
Y uno cuando pasa todo esto puede decir, a lo mejor puede llegar a pensar, bueno, pues sí, yo lo consigo, ¿no? Pero es que el mérito no es nuestro. Siempre hemos de estar en un segundo plano, en un segundo lugar. Superar la tentación no es ningún mérito. No es para decir, es que yo soy más espiritual que otro. Simplemente es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Para después ser aprobados, para también recibir el premio, que no sabemos exactamente el qué, pero el premio supremo, la corona de vida que decía en otro texto. Es como si de un examen se tratara, las tentaciones, son pruebas, pero hay premio. Dice Santiago, que lo hemos leído antes, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La victoria frente a la tentación es una señal del amor que tenemos a nuestro Padre Celestial. En la medida que amamos a Dios, más fácil es superar una tentación. Pero es cierto que en la historia de las iglesias y de la iglesia en general, incluso los más altos han caído. También es cierto. Así que nadie estamos exentos de la tentación y de caer en ella. Pero es lógico que la victoria es una posibilidad en la medida que amamos a nuestro Padre. Hemos de dejar de estar distraídos, porque si no estaremos cayendo en tentaciones, y es mucho mejor vivir en paz, vivir felices. Ahora, para acabar, quizás estés pensando, mira, es que yo he caído, no he podido resistir a la tentación, sabía que había una salida, pero es que he pisado el barro, he metido la mano, la lengua la he soltado, soy un reincidente convulsivo, Satanás continuamente me está tentando y caigo. Yo he escuchado estos pensamientos, estas reflexiones de algunas personas. Es que no puedo evitarlo. Pues déjame decirte dos cosas, si este es el caso tuyo o de algunos de los que nos estáis siguiendo a través de Facebook. Primero, dos cosas, rápido, con esto acabo. Primero, mira lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado de una manera continua, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero vuelvo a repetir, dice que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Asegúrate, primero, que verdaderamente eres un hijo o una hija de Dios. Porque si lo eres, dice la palabra de Dios, que el maligno no te toca. Y si te está tocando, si tú te dejas tocar continuamente, si te dejas influenciar permanentemente por Satanás, es muy probable que no has nacido de nuevo. Y eso nos lleva a veces a dudas en determinadas personas, que siempre están cayendo, uno se pregunta, realmente, por lo que dice la Escritura, posiblemente no te has rendido a los pies de Cristo. Y eso es una invitación para que si alguien está en una situación así, haga una parada, haga un reset total y se rinda a los pies de la cruz de una vez para siempre. He dicho dos cosas. La segunda cosa, pero si realmente eres creyente, si eres nacido de nuevo, si te has entregado al Señor en un momento de terminar tu vida, y a lo mejor en el pasado has caído, fijaos,
Dice también, primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estaba conversando esta semana con una persona que lleva muchos años, que es creyente, por lo menos así me lo decía, y vive bajo la angustia de no sentirse perdonada. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y vivir como personas perdonadas. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?